Muy buenas tardes. Iniciamos el acto de incorporación de don José Ignacio Trueba Jaénaga como socio de número de la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País, delegación en Corte. Tiene la palabra el señor secretario de la delegación en Corte para leer el texto del acuerdo de incorporación a la sociedad del nuevo socio de número. Después de haber examinado diligentemente los antecedentes personales de don Ignacio Trueba Jaénaga, hechas las averiguaciones necesarias y estimado que en el mismo concurren las condiciones exigidas por nuestros estatutos, especialmente en lo relativo a su acreditado amor a Euskal Herria y su afán de concurrir fervorosamente con sus luces a esta obra que es su renovación y engrandecimiento, a propuesta de la delegación en Corte, la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País ha acordado lo siguiente: aceptar, a propuesta de la Junta Rectora de la delegación en Corte, el nombramiento como amigo de número de la sociedad de don José Ignacio Trueba Jaénaga, el cual deberá presentar el requerido trabajo de ingreso. Conocedor de este acuerdo y habiendo expresado don José Ignacio Trueba Jaénaga encontrarse en condiciones de exponer su lección de incorporación a la expresada categoría de socio, la delegación en Corte ha señalado a tal fin la fecha de hoy. De esta manera, invito a la amiga de número Estíbaliz Ruiz de Azúa y al amigo de número Santiago Pechen para que acompañen a don José Ignacio Trueba Jaénaga en su incorporación a este acto. No. La lección que va a pronunciar el nuevo socio de número lleva por título Hambre y malnutrición, mis lecciones aprendidas. Adelante, don Ignacio. Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a este acto que realmente es muy entrañable para mí, por la cantidad de personas que veo y que admiro que están aquí presentes. Y concretamente, pues me quiero referir, como no, pues al delegado en Corte de la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País, Javier Olaciregui, y a todos los miembros presentes que están aquí sobre esta institución. En primer lugar, lo que yo quisiera decir es que desde que yo terminé la carrera de ingeniero agrónomo hace algunos años, bastantes, bueno, estos adelantos, siempre hay un problema con la adopción de tecnología, y entonces puede haber una tecnología muy avanzada, disruptiva, que cambia la vida inmediatamente y tal, pero siempre hay que tener en cuenta los efectos y los impactos desde un punto de vista técnico, económico, social y ambiental, porque claro, pueden aparecer y surgir imprevistos de esta naturaleza. Pero lo que es importante un poco es la capacidad de respuesta, la capacidad de reacción ante un evento de este tipo. Pues bueno, pedimos comprensión. Hemos hecho un intento de mejorar la transmisión por streaming, con la intención de que se está transmitiendo ahora a todo el mundo en visión y en texto, y bueno, pues luego, pues al quedar grabado, pues es una referencia también, pues para todos nosotros. Bueno, pues entonces
Yo una de las cosas que quiero empezar diciendo es que desde hace muchos años, y en función de las lecciones aprendidas a lo largo de mi vida, pues desde que tenía 26 años a los que tengo ahora, yo tengo un sueño y tengo un compromiso, que es contribuir a la erradicación del hambre en el mundo. Y en ese sentido, pues a lo largo de mi vida profesional, en distintas situaciones bastante diversificadas, pues siempre estaba este asunto. Y en primer lugar, pues empezando pues por la carrera de ingeniero agrónomo, porque la agricultura mantiene relación entre distintas actividades y todas estas cosas. Una cosa es sembrar, otra cosa es cosechar y otra cosa es producir alimentos. Pero luego, por otra parte, pues ya se pasa de la agricultura al desarrollo rural y se van incorporando aspectos diferentes desde un punto de vista económico, de desarrollo, etc. Y luego ya, pues desde ahí se pasa al tema internacional. Y entonces, pues claro, esta es una referencia que conviene tener en cuenta. Entonces, el tema de la lección de ingresos, hambre y malnutrición, y luego mis lecciones aprendidas. Entonces, en primer lugar, el hambre y la malnutrición. Pues el hambre y la malnutrición en este momento pues está en una situación mundial muy delicada. Muy delicada porque según los últimos informes de la FAO de hace 15 días, pues tenemos un número de hambrientos que es 1 de cada 11 personas tiene hambre en el mundo. Y esto pues significa pues una cantidad de pues 750 millones aproximadamente. Y además de este asunto, el hambre y la malnutrición pues afecta muy directamente a los niños del mundo. Los niños menores de 5 años tienen problemas de hambre muy importantes. Por ejemplo, de todos los niños menores de 5 años que se mueren, la mitad son por hambre y malnutrición en los 2 primeros meses de su vida. Entonces, el niño sufre, pero hay que ver lo que sufre la familia, su madre, todos los que están a su alrededor. Y entonces, pues claro, este es un efecto importante pues que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Y entonces, pues claro, también desde un punto de vista global, desde un punto de vista universal, pues ¿cuántas personas se mueren de año en el mundo? Pues se mueren 9 millones. Los mismos que mataba la Segunda Guerra Mundial cada año. Entonces, esto es un fenómeno que es importante tenerlo en cuenta. Pero ¿qué pasa en esto de la sociedad avanzada, occidental, del mundo un poco que vivimos? Pues que esto pues, no se tiene en cuenta, se ignora, se pasa, y como decía pues Amartya Sen, que es uno de mis mentores desde el punto de vista de cooperación y desarrollo, premio Nobel de Economía de 1998, pues decía, es que claro, el hambre en el mundo es una situación difícil y es una lacra y tal, pero yo creo, decía él, que todavía peor es la indiferencia completa que hay en los países desarrollados en relación con este asunto. Porque claro, Amartya Sen siempre estaba pensando en la igualdad de oportunidades pues y en la dotación de sus capacidades humanas pues para salir adelante en la vida y tal. Entonces, desde un punto de vista de la nutrición, que es un aspecto más amplio que el del hambre, claro, en la nutrición pues no solo hay que tener en cuenta la energía, como normalmente se tiene, siempre hablamos de kilocalorías y entonces pues la energía es imprescindible, porque sin energía no hay vida. Este corazón que tenemos aquí late 1 millón de veces cada 10 días. Entonces es una máquina tan perfecta y además que no requiere mantenimiento, pero que claro que consume energía. Pero ¿basta con la energía? No basta con la energía. Una buena alimentación pues lo que requiere son nutrientes, macronutrientes, pues como son las proteínas, las grasas, los lípidos, pues la fibra, las vitaminas y los minerales. Y entonces, pues la alimentación desde el punto de vista energético tiene que complementarse con estos otros aspectos de la nutrición. Por eso tenemos ejemplos
tenemos ejemplos, pues por ejemplo, pues la falta o la carencia de hierro en las mujeres fértiles en el mundo. Hoy hay 600 millones de mujeres fértiles en el mundo que tienen anemia. ¿Eso qué significa? Que en la gestación que van a tener estas mujeres desemboca el que un niño al nacer pues pesa menos de 2,5 kilos. Y la persona, un niño de 2,5 kilos, pues ya tiene un hándicap muy difícil para salir adelante en los 2 meses primeros, en los 2 años primeros de su vida. Porque claro, en esos 2 primeros años de su vida se desarrolla pues el cerebro, se desarrolla la personalidad, se desarrolla el potencial como persona de todo este asunto. Por eso pues las Naciones Unidas pues ha puesto en marcha el programa de los 1000 días, que cubre precisamente la gestación y los 2 primeros años de su vida, porque eso es un aspecto fundamental para que luego esa persona, o sea, esa persona que esté en esas condiciones, pues puede llegar pues a tener una vida activa, normal, sana, como los demás. Pero si no, pues es como si dijésemos un freno permanente al desarrollo de la personalidad y de la salud, y etcétera, etcétera, y en definitiva al sufrimiento. Lo que podemos decir es que el sufrimiento en las familias esto, pues conduce a la desesperación. Y vamos a ver un vídeo donde empezamos a ver un poquito el hambre y luego hacemos unos comentarios. Vamos también a proyectar. Es que me tengo que entrenar más, ¿sabes? Vamos a ver otro vídeo que está relacionado con algo pues muy importante. Un mentor mío pues ha sido pues Ricardo Díez Orleiner, el presidente honorario del Club de Roma, y una persona, Ricardo, pues en fin, que ha colaborado mucho con la Escuela de Ingenieros Agrónomos, con la Universidad Politécnica, en seminarios, cursos, presentaciones de libros, cursos de verano, etcétera, etcétera. Y claro, siempre que hablábamos del hambre y la malnutrición, decía Ignacio, aquí lo que pasa es que esto del hambre y la malnutrición con todas estas cosas es una desigualdad enorme y es el mayor escándalo de nuestro tiempo. Por favor, ponlo. Es lo que tenemos que hacer siempre. Los ingenieros sin una gran cultura humanista son hasta peligrosos. Y los humanistas, los hombres de letras, sin un conocimiento de la tecnología y de las ciencias, pues tienen un nivel de analfabetismo que hay que reconocer. No hay realmente excusas para que exista el hambre. No hay excusas para que exista el hambre. En palabras del Club de Roma, es un escándalo y vergüenza que exista el hambre. Es un escándalo y vergüenza. Y para erradicarla, claro que hace falta conocimiento, medios suficientes, nuevas tecnologías, lo que quieran.
pero lo que hace falta es ejercer los valores éticos que tantas veces proclamamos. Tenemos derechos, sí, tenemos que exigirlos, pero tenemos que cumplir nuestros deberes humanos, individuales y colectivos, y entonces seremos acreedores de los derechos realmente, en conciencia. Estas palabras las decía Ricardo Díaz-Horleiner en la presentación de un libro que escribimos en el año 2012 y que se presentó en el Paraninfo de la Universidad Politécnica de Madrid. Y entonces tenemos la enorme satisfacción de contar aquí con Javier Uceda, que presidía ese acto como rector de la Universidad Politécnica de Madrid. Muchas gracias, Javier, por todo el apoyo que nos has dado desde el punto de vista de la colaboración y desde el punto de vista de la participación de la lucha contra el hambre y la malnutrición. Bueno, pues entonces vamos a hacer alguna referencia a mis lecciones aprendidas. Claro, mis lecciones aprendidas tienen un cierto componente biográfico, porque a lo largo de mi vida he estado trabajando en sitios bastante diferentes, y en cada uno he aprendido una cosa. Pero el objetivo que yo siempre tenía es que era que lo bueno que se sacaba de una época de la vida se podía trasladar a otra. Y entonces, pues ahí salía algo bueno también, y uniendo esas dos cosas, pues podía pasar a una tercera, y a una cuarta, y a una quinta. Y en fin, yo he tenido en este barullo de cosas, pues he tenido pues del orden de 6 transiciones importantes. Bueno, la primera, bueno, pues la universidad, estudiar la carrera de ingeniero agrónomo y todas estas historias. Ahí mi padre, que era ingeniero agrónomo, Julián Trueba Aguirre, pues decía: mira, es muy importante en la vida hacer las cosas con consistencia y bien hechas, porque una cosa bien hecha vale para 30, porque se vuelve a repetir en otras ocasiones, aludiendo a unos resultados positivos y además con un esfuerzo relativamente reducido. Pero una cosa mal hecha vale para menos 100, son palabras de mi padre. Entonces, con esto de las lecciones aprendidas y a lo largo de casi estos 60 años de mi experiencia saltando de un sitio a otro, pues tengo muchas lecciones aprendidas, porque ha habido cosas que han sido positivas, pero ha habido errores y fracasos. Y entonces, de los errores y fracasos se incorporan a las lecciones aprendidas, y eso pues forma parte del capital humano en cuanto a conocimiento y experiencia también. Un ejemplo de esto de las lecciones aprendidas es que nosotros publicamos un libro en 2006 diciendo que el hambre en el mundo se iba a acabar en 2025. Bueno, pues lo decimos, lo reconocemos y decimos que nos equivocamos. Entonces, pues había una corriente favorable muy importante. Yo estuve 5 años en Roma, en la FAO, como representante permanente de España ante la FAO, y entonces pues allí la tendencia era positiva porque iba reduciéndose el hambre de una manera bastante interesante. Es que prácticamente en los años 80 y tal había un hambriento cada 5 personas, y hemos llegado ya pues hasta el año 2013 o 2014 y tal a un hambriento por cada 13 personas. Pero ha venido el COVID y entonces eso, en vez de 1 por cada 13, ahora hay 1 para cada 11. O sea, la historia esta del hambre pues tiene una curva descendente y otra ascendente. Y los pronósticos que se hacían al principio pues eran de la descendente. Pero claro, ya a partir del año 2015 es el año de la gran revolución de las Naciones Unidas, porque salen los Objetivos de Desarrollo Sostenible, o sea, la Agenda 2030, por un lado, la Cumbre de París desde el punto de vista del cambio climático, y luego también la Cumbre de Monterrey desde el punto de vista de financiación. Y claro, ahí, pues con todas las experiencias del pasado, pues se dibujaron unos objetivos para 2030 que no se van a cumplir. ¿Y por qué no se van a cumplir? Fundamentalmente porque, claro, ¿quién en 2006 iba a pensar que iba a venir el COVID? Pues son circunstancias completamente imprevistas. Entonces el COVID pues transformó pues la vida
los costes de transporte, los costes de producción, etcétera, pues incrementó la pobreza, en fin, todo este asunto. Pero luego también esto de el cambio climático, pues el cambio climático es, yo diría que hay que considerar dos cosas, que son nítidamente distintas, podríamos decir. Una cosa es la existencia del cambio climático y otra cosa es quién causa el caos. Es que muchas veces se unen estas dos cosas y se arma un barullo. Y entonces hay unos que apoyan una cosa y otros que apoyan otra, pero no hay como decir las cosas con claridad. O sea, cambio climático, pues hay desde hace 3.000 años, o a lo mejor desde 1 millón de años. Hubo una época en que la Tierra era una bola de fuego, hay otra época en que la Tierra fue una bola de nieve. Pues fijaros si ha habido cambios. Ahora, lo que pasa es que últimamente pues, ha habido una aceleración de los cambios climáticos. Y desgraciadamente, y lo sentimos muchísimo, todo esto de la desgracia de Valencia, que ha sido pues una cosa pues tremenda, porque claro, además desde un punto de vista, pensando en la agricultura y en la producción de alimentos, vosotros fijaros el barro que ha salido en todas las películas y que ha salpicado a unos y a otros y tal, pero en fin, yo también pensaba que en ese barro va la mejor tierra de Valencia, porque es la superficial, la que tiene más materia orgánica, la que tiene, pero es que claro, la erosión tan tremenda, arrastrando esas cantidades inmensas de agua y tal, se han llevado un tesoro de la agricultura, porque es que, así por curiosidad nada más, en una cucharita de café de suelo hay una cantidad de vida impresionante, la misma que los 8.000 millones de personas que vivimos en el planeta. O sea, siempre que vayamos pisando suelo, estamos pisando vida. Y eso es una cosa que conviene tener en cuenta y que, claro, esto de la erosión pues se lo lleva por delante. Y en el tema del agua, pues fijaros, el tema del agua es una paradoja. El agua es el mejor bien, pero el agua, pues con todos estos fenómenos meteorológicos extremos que hemos estado teniendo, estas inundaciones, estas danas, esto tal, pues claro, pues es una cosa pues que causa. Entonces, pues la FAO está estudiando y ha estudiado pues todo lo que son el coste de las inundaciones en la agricultura y todo eso, y aproximadamente es el 5% de la producción. Entonces, pues claro, se lleva pues una partida importante de la producción de alimentos que es necesario luego pues para satisfacer las necesidades globales de la población. Y claro, aquí yo he tenido la fortuna de trabajar en el Centro de Estudios Hidrográficos de la Comunidad de Madrid. Yo creo que, Jaime, tú te acuerdas un poco de todas estas de Mendiluz, bueno, pues vamos a decir, un grupo de ingenieros de caminos listísimos, que se conocían todos los recursos hidráulicos que había en España. Bueno, claro, se hizo el trasvase, pero luego eso creó mucha ciencia y mucha referencia. Y luego pues se hicieron exportaciones de todas estas cosas. Pero claro, el manejo del agua es muy importante. Y por eso, pues sabiendo cómo estaba, por ejemplo, Murcia, con el tema de las inundaciones tan tremendas que habían tenido, se hicieron pues presas específicas, no para regar, sino para control de inundaciones. Y con eso, pues, ¿qué es lo que pasa? Pues que vienen unas riadas tan tremendas, pero quedan almacenadas. Si quedan almacenadas, pues bueno, ¿qué es lo que ocurre? Pues que no hay erosión, que no hay pérdida de suelo. Pero luego viene la otra parte de la ecología y demás. Pero es que, claro, entonces hay una superficie embalsada y entonces los patos y la vida no sé qué, no sé cuánto. Y entonces, claro, aquí empiezan a jugar los valores en esas cosas. Pero lo que es importante es la vida de las personas, antes que la vida de otras. Entonces, pues yo creo que este es un tema muy importante, que todos tenemos que tener la sensibilidad y pues de que esto pues hay que controlarlo y que hay que hacer políticas de Estado sobre ese asunto. ¿Qué es lo que dice la FAO? ¿Qué es lo que está proponiendo ahora en este momento la FAO en relación con todo esto? Dice, el agua está en este momento en una explotación al límite. O sea, hay una cantidad fija de agua que es la misma que existía
pues hace 10.000 años o 12.000 años, porque el planeta no crece ni tal, o sea, el planeta es como es, tenemos el mundo en las manos, y entonces aquí hay tanta agua, pero si hace 60 años, cuando yo terminaba la carrera de ingeniero agrónomo, había en el mundo 3.000 millones de personas, es que hoy hay 8.000. Es decir, en 60 años la población ha aumentado en 5.000 millones. Y claro, 5.000 millones pues tienen una demanda pues, de comida, de alimentación, etcétera, etcétera. Que es que claro, hay que intentar atender y satisfacer teniendo en cuenta estas cosas, porque es que claro, la gente cada vez si tiene más renta o más ingresos quiere comer mejor. Los pobres lo que quieren es comer lo necesario. Los pobres y los hambrientos y la familia de los niños, estas con emancipación, pues es que claro, son personas pues que estaban tomando un agua caliente con una harina y a lo mejor una vez al día y un día y otro día, o sea, todos los días, el hambre crónica. Lo que es una cosa pues que altera completamente pues la vida con un carácter ya permanente. Bueno, en fin, con todas estas consideraciones, pues claro, yo desde un punto de vista internacional, pues he trabajado bastante en colaboración con las Naciones Unidas y entonces pues tenemos un tema en el que yo he trabajado bastante, que es el desarrollo rural integrado. Y en donde fundamentalmente, pues en todos los países de los Andes, prácticamente desde Venezuela a Chile, porque la agricultura en los Andes es muy especial. Aquí, por ejemplo, pues en el tema de Perú, pues tenemos el lago Titicaca, Puno y tal. Algunas personas que están aquí presentes, pues han vivido muchas de esas cosas en el departamento, ¿verdad? En el departamento de proyectos y planificación. Y este desarrollo rural, pues también lo se ha hecho con programas de la Universidad Politécnica, cuando se hicieron unos programas de las aldeas del milenio, que estabas tú rector, ¿te acuerdas? Y entonces pues allí se concentró la cosa pues en todo en Centroamérica, pues en México, Honduras, Nicaragua, Guatemala, etcétera, porque allí en esa zona pues está el tema del corredor seco y también que hay mucha pobreza y tal. Luego, por otra parte, siguiendo por allí, yo he trabajado también, curiosamente, como consultor en la Oficina Central de Planificación de Cuba. Es decir, el centro de planificación comunista más importante del mundo. Y entonces, en Cuba, ¿qué problema había cuando yo estaba por allí? Yo iba como consultor de Naciones Unidas, de la FAO y del FIDA y tal, para hacer un proyecto que tenían ellos mucho interés. ¿Y en qué consistía este proyecto? Mira, a los cubanos les gusta mucho comer los fines de semana lo que ellos llaman moros y cristianos. Los moros son los frijoles rojos y los cristianos pues es el arroz. Y entonces en Cuba pues se producía una cantidad suficiente de arroz, sin embargo había un déficit de producción muy importante de frijoles. Y los problemas más graves que tenía la Junta Central de Planificación es que tenía que importar los frijoles pues de México, de otros países de Centroamérica, y claro, eso había que pagarlo en dólares. Y entonces eso significaba pues un esfuerzo importante. Y nosotros, desde un punto de vista de evaluación de proyectos, teníamos que evaluar un proyecto que se hizo al sur de la provincia de Holguín, que era el embalse de Santa Clara, para producir frijoles. Y lo tuvimos que evaluar, diseñar, etcétera, etcétera, con la perspectiva del Banco Mundial o del Fondo de Inversión y Desarrollo Agrario, para ver si lo podía financiar, por un lado, pero por otro lado lo teníamos que hacer con los principios fundamentales de la planificación socialista comunista, donde aquí el objetivo era, a ver, esta empresa, este grupo y tal, usted tiene que producir tantas toneladas de maíz o de azúcar o tal. Y entonces a fin de año pues llegaba a la oficina central, ¿cuánto ha producido usted? Pues si usted tiene una meta, pues no sé, de 1.000 y ha hecho 800, esto no puede ser. Sin embargo, cuando había algún grupo que superaba la meta, bueno, entonces aquello era un jolgorio. Y entonces yo he participado en algún acto, porque eso se llamaba de una manera especial, pues cuando había éxitos, pues incluso recibía
felicitaciones especiales e incluso en algún caso especial se les daba hasta una bandera que le entregaba el señor Castro. Entonces, pues bueno, esto son cosas que cambian y tal. Bueno, y entonces experiencias, eso desde un punto de vista de desarrollo rural en América Latina. Yo luego tengo otra experiencia que es el tema internacional en Asia, fundamentalmente pues en Indonesia, por un lado, luego también en Tailandia y en Birmania. Y entonces en esta zona a lo que fundamentalmente me he dedicado a hacer proyectos de transformación en regadío, porque era muy importante en esa zona, sobre todo cuando yo empecé por allí hacia los años 80, pues había un centro de investigación del arroz en Filipinas. Allá por los años 80, pues sacó unas variedades que eran estupendas, porque el arroz necesita 150 días de cultivo, pero ellos consiguieron sacar una cosecha de arroz en 100 días. Y entonces, pues llegaba al Banco Mundial y entonces se intentaba proyectos de desarrollo y decía, bueno, pues es que claro, fijaros vosotros, es que podemos tener una cosecha en un año de arroz, arroz, arroz. Y luego, y decían, no, que eso es mucho. Dice, pues bueno, mira, otra alternativa, arroz, arroz, soja, arroz, arroz, en 2 años. Bueno, entonces, pues claro, el tema del regadío y su rentabilidad y su capacidad de producción y luego también su impacto en la naturaleza, pues era realmente importante. Y claro, estas cosas del regadío yo también las he vivido en España porque mi padre fue el primer ingeniero agrónomo de la Confederación del Ebro. Y entonces, pues nos tocó estar pues trabajando en España sobre estas cosas. Y además cuando yo empecé a trabajar en una empresa privada, porque así estuve 5 años, que se llamaba Coxa, era una compañía organizadora del consumo que hacía piensos compuestos, deshidratación de alfalfa, explotaciones ganaderas, etcétera, etcétera. Pues entonces llegamos, por ejemplo, a acuerdos importantes, pues, bueno, aquí se pueden decir los nombres, ¿no? Pues con los Raventós, porque tenían ellos una superficie del orden de casi 4.000 hectáreas, 5.000, en Raimat, en San Miguel y Valonga, y allí, como allí había sal, pues había que poner un cultivo que recuperase el suelo, y el cultivo para esto es la alfalfa, porque la alfalfa cada año, pues en los sistemas de riego, aquí hay catedráticos de producción vegetal, pues ¿qué es lo que pasa? Pues que claro, tiene un crecimiento, pero hay que cortarla una vez y otra, y así hay que hacer 6 cortes al año. Y entonces, pues claro, cultivando eso en 4.000 hectáreas, pues había que estar al frente de un tinglao de siega de 24.000 hectáreas cada año, en 6 meses. Y yo era un poco encargado del ingeniero de explotación de todas esas cosas. Entonces, pues claro, el regadío tiene sus matices, pero ¿qué aprendí yo fundamentalmente desde el principio allí cuando trabajaba en Coxa? Pues que el capital humano es esencial, porque yo cuando llegué a esa empresa, llegaba con mis 26 años, me habían dado muy buena nota en el proyecto fin de carrera, pero allí me encontré con una persona especial, una persona que mi mujer sí la ha conocido, Enrique Sierra. Era un mecánico que tenía 40 y tantos años, que no tenía mucha cultura, pero era una persona con una calidad humana extraordinaria. Las fábricas de piensos hay que utilizar muchísimas materias primas, un proceso continuo en distintas fases y luego pues las ventas correspondientes, pero claro, hace falta una agilidad de gestión en todo eso. Y entonces todo lo que es la electricidad y el vapor y todas estas cosas era lo que este señor Enrique Sierra pues dominaba muy bien, con mucha experiencia y tal. Y cuando yo llegué por primera vez allí a Raimat, al sitio me dijo, señor ingeniero, usted sabrá muchas cosas, pero si usted no sabe, no toque. Lo que yo he aprendido con el no sabe y no toque, en todo el mundo, en 60 años, porque hay que ver, lo he contado en todas partes, en todos los proyectos nacionales, internacionales, porque no hay nada peor que estar en manos de una persona que no sepa y que además se cree que sabe y que además tiene dinero público. Y claro, pues eso pues es delicado. Bueno, y yo una referencia muy breve y con esto ya pues casi voy a terminar.
en el desarrollo rural integrado aquí en España nos tocó vivir una época muy especial porque hicimos o trabajamos en el desarrollo rural integrado de las urdes. Nosotros desde el año 74 hasta el año 80 prácticamente se inició un gran programa de transformación en las urdes. Bueno, cuando yo llegué en un verano, allá por el año 74, pues las urdes pues tiene 8.000 habitantes y 40 núcleos de población y tal y cual, pero hay algunos pues que ya no, hay una carencia de agua tremenda y llegamos a un núcleo de población de 300 habitantes y solo pues había pues una pila con agua oscurita, sanguijuelas para comer, beber, y los niños para ir al colegio pues tenían que ir bueno, aquí está este grupo de urbanos cuando yo llegué en la Aceitunilla. Bueno, pues mire, el que está aquí mirando la fotografía a mi derecha es el maestro de la Aceitunilla. ¿Sabéis quién fue íntimo amigo y colaborador del maestro de la Aceitunilla? Aarón Sicurel. Aarón Sicurel fue el catedrático de Sociología de la Universidad de California y una referencia tremenda que nos ayudó en toda la operación de este tipo. Y aquí pues los urbanos pues tenían una capacidad de iniciativa, ahí había personas, como había tanta hambre y desolación, y además es que en las urdes el terreno es ácido y no hay, la agricultura es casi imposible. Pues entonces lo que ocurría es que había que hacer emigración, y entonces de estos pueblos había personas que organizaban todo esto, y llevaban temas pues que lo llevaban pues hasta Alemania y tal, bueno. Pero como consecuencia un poco de todo este asunto, la agricultura de las urdes no daba para más, había un hambre tremendo, había carencia pues de hierro, había carencia de yodo, o sea, había bocio, carencia de calcio. Las personas medían 1,50 las casas y tal. Entonces, mire, aquí en la fotografía tienen ustedes a Aarón Sicurel, catedrático de la Universidad de California. Ah, perdón. Que claro, vean ustedes cómo eran las viviendas cuando llegamos nosotros un poco por allí. Son lajas de pizarra, sin argamasa. Unas puertas pues muy bajas, que en algunos casos no llegaban a 1,50 porque la población era... No había chimenea. Esta foto es un poco anterior, porque esta foto corresponde a la visita que el rey Alfonso XIII, pues precisamente hizo a las urdes en el año 22. Pero nosotros, como consecuencia de todo este asunto, pues se reorganizó, como si dijéramos, la vida de un segundo patronato de las urdes, y pues para poner en marcha todo este tema, ¿no? Pero claro, fíjense ustedes cómo eran los núcleos de población. Los núcleos de población, una era la alquería de la Segur, por ejemplo, en 1976, claro, esa foto la hice yo en aquellos tiempos y no es tan bueno, pero se veían todas esas casas desde lejos y parecían pues el caparazón de una tortuga, y por eso se llamaban las tortugas de las urdes. Y claro, pues luego, ¿qué es lo que ha pasado? Pues que con el desarrollo ya, pues unos cuantos años después, pues ya se ve pues que se han empezado a edificar ahí edificaciones pues de cualquier forma, con uralitas, con tal o cual. Entonces, pues claro, se ha perdido un poco la referencia urbanística. Bueno, aquí con el permiso de nuestro querido arquitecto y delegado en corte, pues claro, pues yo creo que esta es una manera de perder también pues una cultura de cómo vivía la gente, para luego poderla comparar con otras situaciones. Y entonces había tan poca tierra en las urdes que allí fundamentalmente pues lo que teníamos es mucho brezo y se hacía pues con la raíz del brezo y eso carbón vegetal. Entonces los urbanos lo que se dedicaban es a lomos de caballerías y en sacos llevaban carbón vegetal a los pueblos de alrededor. Pueblos de alrededor, que claro, que por un lado era la provincia de Salamanca, 600 metros más arriba, y por abajo el río Alagón, y no había puentes. Entonces, pues claro, toda esa transferencia de carbón vegetal, que era un poco de obtener ingresos, pues ¿qué es lo que pasaba? Que a la vuelta, ¿qué hacían? Cogían tierra de los distintos sitios, y a lomos de caballería,
llevaban la tierra a las urdes. Y en los alrededores de las alquerías empezaron a hacer pequeños huertos con pequeñas nivelaciones, con unos muros también pues de la pizarra esta y tal, y eso es lo que se llaman paredones. Y en esos paredones empezaron a trabajar y a obtener un poquito, mejoraron la capacidad alimentaria de todas estas cosas. Entonces, claro, pues Unamuno, cuando era rector de la Universidad de Salamanca, pues lo que acababa diciendo, en todas partes del mundo, los hombres son hijos de la tierra, pero en las urdes no. En las urdes la tierra es hija de los urdanos, hija de un esfuerzo permanente, y toda esa unión y ese entendimiento entre las distintas personas, pues lo que garantizan es la constitución y la edificación de un capital humano que es muy importante en la resolución de problemas de la humanidad. Y entonces, como me estoy alargando, a lo mejor me salgo de... Pues yo lo que sí quería decir, que en estos momentos tenemos un problema pues importante del hambre y la malnutrición, como hemos visto por allí. Y resolver un problema de esta naturaleza no es fácil, pero ¿hay posibilidades de hacerlo? Por supuesto. Tenemos tecnología, información, recursos, todo lo que se quiera, las mejores prácticas de cultivo, la mejor investigación, la mejor capacitación profesional, todo ese tesoro de conocimientos, habilidades, etcétera, etcétera, pues existe en el mundo, pero hay que organizarlo para poder pues, llevar a cabo ya su desarrollo. Pero no solo eso, es que tenemos un capital humano importantísimo, que yo como profesor de universidad pues valoro mucho, que es la juventud. Y la juventud, pues más de la mitad de la población mundial tiene menos de 26 años. Y entonces, pues dentro de unos años van a ser los líderes del mundo. Y entonces, pues este es un asunto que es importante y que conviene que, por ejemplo, en los países, en nuestros países y en las universidades y en los centros y en los ministerios, y todo, pues que se intente sensibilizar a los jóvenes sobre este tema, porque yo creo en los jóvenes, porque si un joven cree que una cosa es noble, y se le habla claro, y se le habla en equipo, y con intención de resolver algo que merece la pena, y que cuando se vaya a la cama por la noche va a decir, mira, hoy he hecho algo y disfruto de ello, eso fortalece la autoestima, da seguridad mental, y entonces pues eso incorpora tranquilidad y bienestar, y da sobre todo razón de ser a los jóvenes que tenemos. Y entonces por eso pues estamos haciendo pues operaciones en la Universidad Politécnica de Madrid y en la Escuela de Ingenieros Agrónomos, no, lo diré bien, de la Escuela de Ingeniería Agrícola, Agraria y de Biosistemas, que es como se llama ahora. Y entonces pues se ha creado en la FAO un movimiento de jóvenes, que es el World Food, es un foro mundial de jóvenes que se ha constituido hace 3 años con la intención de que todos los acuerdos que se consiguen en las cumbres parlamentarias y tal y cual, al día siguiente que terminan esas reuniones de tanta gente y con tantos acuerdos y tal, se pone en marcha el Foro Mundial de la Juventud para hacer la crítica o para hacer el seguimiento y el control de todo esto. Y ese es un movimiento que se puso en marcha en 3 años, la Universidad Politécnica de Madrid se ha subido a ese movimiento, también se ha subido la Universidad de Wageningen, de Holanda, ha habido también participación de los colegios profesionales en toda esta operación, y yo creo que ese es el camino. O sea, aquí lo que vale de verdad son las relaciones humanas, la interrelación, escuchar, y una cosa importante que es también de vez en cuando dar sin recibir. Es decir, hay que incorporar un cierto componente de altruismo en toda esta operación, porque es que el mundo lo necesita y las generaciones futuras lo necesitan también. Entonces, si grupos de jóvenes se involucran en esta operación con su capacidad y tal, porque claro, yo he viajado por ahí, por un sitio y por otro a lo largo de mi vida, pero
aquí, para resolver el problema del hambre, hay que estar al lado, en la cercanía, atendiendo, ayudando, con el cariño y con, no sé, pues con esa cosa necesaria para salir adelante. Bueno, pues mire, yo sobre todo lo que quiero decir en este momento es que el tema del hambre y la malnutrición tiene solución. Y siempre he creído desde hace mucho tiempo, pero ahora sigo creyéndolo también. Y tiene solución, pero solo si se moviliza la gente y se forma un capital humano bien organizado, consciente, con promoción, con ganas de hacer y sobre todo explicando las cosas. ¿Qué podemos hacer nosotros? Pues hablar con todo el mundo, con nuestros hijos, familiares. Oye, hay este problema en el mundo. O sea, el objetivo de lo que yo pretendía en esta charla es un poco sensibilizar, porque ya otra cosa no puedo hacer en estos momentos, sensibilizar a la población de que existen problemas muy graves en el mundo que es necesario atender. Y bueno, pues finalmente lo que quería dar yo, pues las gracias a todos vosotros, os voy a decir a todos vosotros, porque para mí ha sido un momento pues muy emocionante este, y además recuerdo mucho pues a mis abuelos, pues que uno era de Zumaya y otro pues era de Sopuerta, uno era de la cuenca del Urola y otro también pues de las Encartaciones, y Ricardo Díaz Horlener era de Bilbao, al que hemos visto aquí también. O sea que entonces, como si dijéramos, el tema vasco pues es importante. Yo llevo sangre y muchos apellidos por parte de mis dos abuelos, a los que, pues en fin, les tengo una referencia especial. Y como curiosidad quería decirles que algunas composiciones musicales que hizo mi abuelo, a lo mejor, si no falla esto del streaming, la pueden escuchar ahora cuando termine el acto. Porque es como si dijésemos una música de acompañamiento, de diálogo y de referencia. Bueno, pues yo lo único que aquí quiero pues es un agradecimiento de corazón muy fuerte a todos vosotros, a todos ustedes. Para mí esto es un acto que yo no me voy a olvidar en la vida. Y lo que sí me gustaría es que todos juntos podemos. Esto parece una anécdota política, pero esto desde un punto de vista de contribución, de generosidad, pues las cosas se pueden hacer. Y con conocimiento, experiencia, pero sobre todo con voluntad. Y convenciendo a los jóvenes y con diálogo y tal. Hay una tarea importante que entre todos podemos hacer. Y me atrevería a decir que lo vamos a conseguir, porque las generaciones futuras nos lo agradecerán. Muchas gracias. Para contestar al nuevo socio de número, tiene la palabra el socio de número de la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País y delegado en Corte, don Francisco Javier Olaciregui. Jaun Andreok, Arratsaldeon. Eskerrik asko, hemen egoteagatik Madrilko ilunabarre hontan, azara astean. Señor vicepresidente de la Real Sociedad Económica Matritense, don Jaime Lamo de Espinosa, don Antonio López, excelentísimos e ilustrísimos señores, amigos todos. Gracias por acercarse a este magnífico escenario de la Real Sociedad Económica Matritense, que tan amable y fraternalmente actúa ejerciendo de anfitriona para este acto. Muchas gracias una vez más. Desde la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País me van a permitir unas palabras de ánimo y solidaridad para con los afectados de la terrible dana. Valencia somos todos. Como he expresado en otras ocasiones, para instituciones como nuestra Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País,
Las celebraciones correspondientes a las lecciones de ingreso como amigo de número son eventos sumamente importantes, por lo que significan de continuidad de las ideas ilustradas de trabajo y progreso que inspiraron a nuestros ancestros fundadores. Por tanto, hoy es un día especialmente grato y me corresponde el honor de dar la bienvenida al recibirle como amigo de número a don Ignacio Trueba Jainaga. El término estoicismo proviene del lugar en el que en el año 301 a.C. Zenón de Citio se dispuso a trasladar sus reflexiones filosóficas al Stoa Politiqué, pórtico pintado del ágora ateniense. Cuando murió Zenón, sus seguidores conformaron la última gran escuela filosófica, hasta la época de Justiniano, quien clausuró las escuelas de Atenas, el Liceo, la Academia y la Stoa, en el 529 después de Cristo. Los estoicos proclamaban la idealización de la sencillez y la sobriedad en la vida, con el objetivo de alcanzar, basándose en la tolerancia y el autocontrol, la eudaimonia, felicidad o bienestar, y la sabiduría en aceptar el momento tal y como se presenta. El dominio y control de los hechos, cosas y pasiones que perturban la vida, valiéndose de la valentía y razón de carácter personal. No dejarse dominar por el deseo de placer. En definitiva, se trata de emplear la mente para comprender el mundo y acogerse al plan de la naturaleza, prescindiendo de los bienes materiales, de trabajar juntos, capital humano, y tratar a los demás de una manera justa y equitativa. La ética de las virtudes como principio fundamental estoico, considerando la virtud como único bien para los humanos. Más tarde, la aparición del cristianismo como consecuencia de la victoria de Constantino sobre Magencio y la promulgación del Edicto de Milán en el 313 después de Cristo pone en boga el contenido de las bienaventuranzas predicadas por Jesús de Nazaret. Estoicismo y cristianismo. Así parece establecido el recorrido vital ético y filosófico de Ignacio Trueba, que abraza los principios del cristianismo romano, el de Pedro y Pablo, y practica las virtudes de la fe, la esperanza y la caridad con humildad y discreción. José Ignacio Trueba de Jainaga nace en Madrid en enero de 1937, hijo de Julián y María Luisa, y es el cuarto, único varón de los 5 hijos que tuvo el matrimonio Trueba Jainaga. Ignacio manifiesta un especial y grato recuerdo de sus abuelos, el paterno, Antonio Trueba Aguinagalde, y el materno, Francisco de Jainaga Echeguren. El primero, Antonio, nacido en Zumaya, músico y compositor de la Salve a la Virgen de Ritoquieta, también conocida como la Salve Ederra, auténtica joya de la cultura musical vasca, que fue compuesta a causa de la epidemia de cólera que asoló Zumaya en 1884. El impacto de la Salve en la localidad a lo largo del tiempo ha sido notable y ha arraigado entre sus habitantes la costumbre de cantar dicha Salve los 7 de septiembre desde 1885 hasta la actualidad, es decir, 139 años de forma ininterrumpida. La obra fue compuesta por Trueba cuando apenas contaba con 30 años de edad y era organista y maestre de capilla de la iglesia de San Luis de los Franceses de Madrid. A Francisco Jainaga, el abuelo materno, le apodaban el de los números primos, por sus habilidades para las matemáticas. En 1957, el profesor Velarde, respecto a la elaboración de las balanzas de pagos del Estado español, en una semblanza biográfica de Jainaga, dijo así: fue autor fundamental de esta investigación el funcionario del mencionado Servicio de Estudios Francisco Jainaga, también publicista interesado por los temas económicos. Él dice nacido en Ordejuela, pero sus familias advierten que nació en Sopuerta, Vizcaya en todo caso. Había tenido una vida activa como empleado de banca. Fue interventor de nuestra institución emisora en Ávila, de donde pasó a la gerencia del Banco Agrícola e Industrial en Bilbao. Designado Julio Carabias, gobernador del Banco de España, trae a Jainaga a su servicio de estudios, encomendándole
la específica tarea de la elaboración de la balanza española de pagos. La balanza de pagos de 1935 no pudo ser terminada por el triste final de su autor. El joven José Ignacio se educa en el Colegio de los Sagrados Corazones de Jesús y María de la calle Villanueva de Madrid y al finalizar el bachillerato ingresa en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de Madrid, obteniendo el título en 1963 y doctorado 3 años después. Pasa a trabajar, como ya ha dicho él, en la oficina de proyectos de la Compañía Organizadora del Consumo, COCSA, entre 1963 y 1967, y concretamente la compañía Raimat de Lleida y el Río Cinca, donde trabajaban 300 personas en labores de acopio, transformación y distribución. Aprende las bondades de aprovechar el capital humano y recibe su primera elemental lección. Al interesarse el funcionario por el funcionamiento de los numerosos y novedosos silos donde se almacenaba la alfalfa procedente de los 6 cortes anuales, le advierte el operario: señor ingeniero, si usted no sabe, no toque. A la sazón recibe una llamada de Peavey Company de Minneapolis, a la que decide no acudir de acuerdo con su esposa María Pilar Fernández Juárez, con la que había contraído matrimonio en 1964 y que se prolonga felizmente hasta nuestros días. Ingeniero agrónomo del Estado, trabaja en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación entre 1967 y 1973 y asimismo entre el 96 y el 2001, desempeñando la responsabilidad de jefe de sección de evaluación de resultados en la Secretaría General Técnica entre el 71 y el 73. Durante 6 meses del año 1971, la familia Trueba reside en Washington, D.C., donde Ignacio Trueba es Fellow Investment Policy and Project Evaluation de la Economic Development Institute del World Bank, Banco Mundial. En 1972, economista general y del sector público por la Universidad Complutense de Madrid, después de superar en la sede de San Bernardo el examen oral ante el profesor Fuentes Quintana, para ser al año siguiente Fellow Business Administration en el City University of London. El periódico ABC de Madrid publicó el 28 de julio de 1973: José Ignacio Trueba Jaénaga, doctor ingeniero, agrónomo y licenciado en Ciencias Económicas, ha obtenido por oposición la Cátedra de Proyectos y Planificación de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de Madrid. En esta sede impartirá enseñanzas durante 23 años, hasta 1996. En el Boletín Oficial del Estado se puede leer que, por orden de la subsecretaria de la Presidencia del Gobierno, ha sido nombrado subdirector general, jefe del Servicio Central de Plenos Provinciales, don José Ignacio Trueba Jaénaga, cargo que desempeñará entre 1973 y 1976. Consejero del Banco de Crédito Local del Ministerio de Hacienda entre 1976 y 1979. Fellow Software Application to Improve Decision Making and to Increase World Food Supply. Seminario en Salzburgo, Austria, en 1983. Entre 1980 y 1996, Ignacio Trueba realiza labores de consultoría para diversos organismos de Naciones Unidas, entre ellos la FAO. Atendiendo a una llamada de Loyola al Palacio, entonces ministra de Agricultura, la familia Trueba Fernández se desplaza a residir a Roma por un periodo de 5 años, de 1996 a 2001, ocupando Ignacio el cargo de representante permanente de España ante la FAO y el Programa Mundial de Alimentos, simultaneando las labores de consejero de Agricultura y Alimentación de la Embajada de España en Italia. Ignacio Trueba es de las pocas personas que conozco que, no siendo arquitecto, aunque esto no tiene nada que ver, maneja el dato de 43,44 metros, que es el diámetro del Partenón de Agripa de Roma. Interviniendo los cursos de verano de la Universidad Menéndez Pelayo de Santander,
es nombrado director de la Cátedra Empresa de la Fundación Alfonso Martín Escudero, en colaboración con la Universidad Politécnica de Madrid, sobre seguridad alimentaria y desarrollo sostenible, en los que intervienen la Escuela de Agrónomos, la Escuela de Montes y la Escuela de Minas, labor que desarrolla entre 2002 y 2006. Por influencia del presidente Lula de Brasil, es nombrado Graciano da Silva como director general de la FAO, quien encarga a Ignacio Trueba crear una sede de la FAO en España y ejercer las funciones como representante permanente entre 2012 y 2019. En 2018 organiza la primera cumbre por la alimentación, que culminaría con la Alianza Parlamentaria Española por el Derecho a la Alimentación. Ignacio Trueba, en un momento en el que posee más caminos recorridos que caminos por recorrer, se mueve desde la honestidad y la integridad. Es un incansable e increíble trabajador, comprometido entrañablemente con la familia, María Pilar, su esposa, y sus hijos Elena y Nacho. Y los amigos, a los que especialmente los del auditorio, Tartino y Fita, Marian y el recordado Ramón, José Luis y Merce, Roberto, Janelor y Sara, expreso también mi consideración. Ignacio mantiene una estrecha relación con la música, dado que hace más de 30 años que asiste a las interpretaciones de la Orquesta y Coro Nacionales de España. Ha sido componente del coro de la Universidad Politécnica de Madrid y, como no podría ser de otra forma, acude puntualmente cada 7 de septiembre a cantar, dentro de las voces de tenor, la salve de su abuelo paterno en Zumaya. En resumen, una vida ejemplar, según los que le conocen bien. Pero aquí hoy, después de escuchar su magnífica lección, que la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País editará en toda su extensión, en la que ustedes han podido comprobar la altura intelectual y la profundidad humana de la misma, es de subrayar que a Ignacio Trueba lo mueve un profundo anhelo de contribuir a la erradicación del hambre en el mundo. Y esto, cuando las contradicciones en las que se desenvuelve la humanidad son escandalosas. El gasto en armamento crece de una manera exponencial. Y así se exige que los 20 miembros de los 31 que componen la OTAN cumplan a rajatabla con destinar el 2% de los presupuestos nacionales a gastos militares. También, aunque los avances en la exploración del espacio nos resultan atractivos, el miércoles 23 de octubre de 2024, Nicola Fox, jefa de ciencia de la NASA, afirmaba que su trabajo era el mejor trabajo del planeta, cuando la señora Fox lleva desde el 2023 en su cargo como administradora asociada de ciencia, maneja un centenar de misiones y unos 10.000 colaboradores a su cargo. Misiones como la de la sonda Solar Parker, Europa Clipper, Dragonfly, así como el programa Artemis. Estas misiones devengan miles de millones de euros. Y por otra parte, paralelamente el domingo 28 de julio de 2024 se podía leer: el hambre acecha a 25 millones de sudaneses, la guerra, que dura ya 15 meses, y el escaso interés de la comunidad internacional empujan al país africano a una situación desesperada. La escasez de las cosechas agrava la crisis. Los campos de cultivo han sido abandonados y la industria productiva devastada. La interrupción de las cadenas de suministro y mercados y el colapso del sistema educativo y sanitario en la mayor parte del país. Necesitamos que el mundo despierte ante la catástrofe que está sucediendo ante nuestros ojos, dijo a los periodistas Linda Thomas Greenfield, embajadora de Estados Unidos ante la ONU. Y en este contexto, Ignacio Trueba nos presenta una preocupación que se ocupa de que un humano, en cualquier lugar del planeta, soporte la realidad de no saber si va a poder comer en los días siguientes. La inmensa angustia, el infinito sufrimiento continuo y constante que margina e impide de manera trágica el desarrollo vital de la infancia. Ignacio Trueba
interioriza sus experiencias y concluye que el hambre es la mayor expresión de desigualdad entre los seres humanos. Hasta adquiere tintes de escándalo, en el sentido de la acción que es causa de que uno obre mal sobre otro, y proclama en voz bien alta: no hay excusas para que exista el hambre. Los datos con los que alumbra su discurso Ignacio Trueba causan una enorme y desagradable conmoción. La cantidad de comida necesaria para que 750 millones de personas hambrientas superen el umbral de la desnutrición es en la actualidad menos del 2% de la producción mundial de cereales y alrededor del 15% del desperdicio evitable de alimentos que tiene lugar en los hogares de los países industrializados, o sea, en nuestras casas. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué podemos hacer? Y sobre todo, ¿cómo podemos trasladar a los jóvenes esta preocupación y sensibilizarles ante este inmenso problema?, se pregunta Ignacio Trueba. Resulta de total actualidad lo que Paul Stritten afirmó en 1980. Lo esencial es que toda transformación y proceso de desarrollo esté centrado en la persona humana y basado en la dignidad. Es evidente que, para acceder a soluciones viables, debemos emprender un camino hacia el cambio de modelo. Si acudimos a John Elkington, creador de la consultora Volans, veremos que hace 3 décadas diseñó una herramienta para integrar el progreso económico, social y medioambiental, añadiendo las 3 P's de las iniciales en inglés de gente, people, planeta, planet y beneficio, profit. Añadía además el concepto de responsabilidad al sistema, pero esto no bastó. El propio Elkington procedió a revisar su enunciado en base a 3 nuevos pilares con palabras que comenzaban por R: responsabilidad, resiliencia y regeneración. Y aquí se hace presente el término disrupción, tan usado en la actualidad, dado que se hace imprescindible un cambio significativo o una ruptura en el modo habitual de hacer. El sistema ha viajado hacia la obsolescencia y es necesaria la transformación. La disrupción, entendida como una fuerza de cambio que impulsa mejoras y adapta a las sociedades a unas necesidades, generando desafíos para los estamentos y prácticas ya establecidas, aunque no siempre estos caminos conducen a la dirección correcta. En este sentido, el intento de Ignacio Trueba lleva a estimular a que la gente comience a plantear cuestiones más fundamentales y además a establecer mecanismos para que las instituciones y las compañías privadas, sin olvidar a la sociedad civil, trabajen de manera conjunta para ser más efectivos y conseguir resultados de otra manera imposibles. Para que, como dice Ignacio Trueba, luchar contra las 5 crisis causadas por el hombre: la alimentaria, el cambio climático, la producción energética, la alteración del medio ambiente y la económica financiera. Se percibe como insoportable el estado de acomodo que está viviendo la vieja Europa. Y por tanto se hace urgente la reacción a todos los niveles. Creación y pasividad son términos absolutamente contrapuestos. Y cuando se impone el segundo, la parálisis por inacción lo invade todo. Hasta confluir en los estremecedores datos que Ignacio Trueba aporta en el capítulo 2 de su lección de ingreso, y donde define el concepto de hambruna como caso extremo de inseguridad alimenticia aguda y severa. Y nos alerta de las terribles consecuencias sobre su relación con los conflictos violentos en base al estado de frustración de los habitantes de los territorios en los que el famicidio está presente. ¿Qué vale la vida de un humano que se está muriendo de hambre? De ahí a la eliminación masiva de seres que malviven en muchas ocasiones en poblaciones vecinas con enfrentamientos ancestrales que observamos con frecuencia trágica, hay un paso catastrófico. En este sentido, Ignacio Trueba ofrece 2 soluciones al problema del hambre. Por un lado, ayudas directas con aportaciones pequeñas y regulares, y por otro, crear las condiciones, incorporar tecnologías, desarrollar capacidades para garantizar una producción sostenible de alimentos, aplicando el viejo proverbio chino de dar la caña y enseñar a pescar. En el capítulo 3 de la lección aparece Ignacio Trueba con su valoración de la importancia del capital humano, donde debe entrar en juego la sociedad civil, haciendo despertar a las nuevas generaciones
para evitar el sufrimiento de tantos seres humanos, abriendo así una puerta a la esperanza. Y el ejemplo de participación del capital humano en la resolución de casos se concreta y visibiliza en el Plan de Desarrollo Rural Integrado de las Urdes que ha comentado Ignacio. En el capítulo 5 de la lección, Ignacio Trueba se enfrenta a la consideración del hambre desde una perspectiva ética y llega a la conclusión del fracaso universal. Injusticia muchas veces inconsciente e insolidaridad manifiesta del norte para con el sur, que procede a denunciar de manera tajante. Además, como afirma Amartya Sen, la verdadera desgracia es que aceptamos el problema como si fuera implícito e imposible de resolver. Para pasar en el capítulo 6 a la adopción de los avances tecnológicos aplicables, como la digitalización, los sistemas de información geográfica y las tecnologías de la información de la comunicación, aunque estas aplicaciones también han resultado fallidas cuando el diagnóstico no era acertado. Al conformarse los problemas del hambre como mayoritariamente locales, Ignacio Trueba aborda en el capítulo 7 de la lección de ingreso la importancia de aunar los esfuerzos de las autoridades gubernamentales con la participación responsable de la población rural, que adquiera protagonismo y sea fundamental en el diagnóstico y la toma de ejecución de las decisiones. Muchas veces debe de ser un proceso de aprendizaje, empezando por la constitución de grupos y asociaciones. Se hace fundamental la aparición de las escuelas de campo de agricultores, ECAs, que Ignacio describe en la lección, que se pusieron en marcha en Indonesia a finales del siglo pasado, en el proceso de lanzamiento de las nuevas variedades de arroz de alta productividad. Estas escuelas, junto con los programas de protección social, son para Ignacio Trueba los elementos que fomentan la consolidación y el desarrollo de una agricultura familiar que es fundamental para la erradicación del hambre y la malnutrición en el planeta. Todo conduce al establecimiento de una relación inseparable entre los esfuerzos para la erradicación del hambre y la mejora de la agricultura en el ámbito rural. Por eso Ignacio Trueba desarrolla en el capítulo 8 el papel de la FAO, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Y se concretan los conceptos de seguridad alimenticia abordando en gráficos clarificadores la evolución de la población mundial en comparación con la evolución del hambre, así como la distribución geográfica de la prevalencia de la subnutrición, haciendo referencia en especial a la población de los niños menores de 5 años. También analiza el sobrepeso de los seres humanos y su distribución geográfica. Vuelve a hacerse palpable la diferencia entre el norte y el sur del planeta. En el capítulo 9, Ignacio Trueba se refiere al papel que desempeña la alimentación con vistas a la previsión de que para el año 2050 la población mundial rondará los 10.000 millones. El derecho a la alimentación fue tratado en la Cumbre Parlamentaria Mundial contra el Hambre y la Malnutrición que se celebró en Madrid en octubre de 2018, con la asistencia de más de 200 parlamentarios de 80 países. De aquí salió la Alianza Parlamentaria Española por el Derecho a la Alimentación, en un proceso organizado por Ignacio en el que participaron y apoyaron de forma unánime los diputados y senadores del espectro político español. Por fin, en el capítulo 10, el de las conclusiones, Ignacio Trueba afirma categóricamente: dicho sin rodeos, un crimen masivo de lesa humanidad se está cometiendo sin que nadie parece ser considerado responsable. Ha llegado el momento de un compromiso inequívoco con la erradicación del hambre. Tu sueño y tu compromiso, querido Ignacio, nos mueve y nos anima a considerarlo y adoptarlo, teniéndolo presente cada día en nuestro quehacer cotidiano. Felicidades, Ignacio, y enhorabuena. Gordeko orde izkaratzoko Euskal Herriko adiskideen elkarteari para la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País constituye una gran alegría y a la vez un sano orgullo contar contigo como amigo de número, sabiendo que aportarás con seguridad tu generosidad y buen hacer para provecho de toda la humanidad. Sorionak bihotz bihotzez, Ignacio Adiskide. Muchas gracias, eskerrik asko.
Habiéndose cerciorado la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País, que don José Ignacio Trueba cumple con los requisitos exigidos por nuestros estatutos y constando su voluntad y compromiso de cumplir fiel y lealmente con los fines y propósitos de aquella, así como con los tales estatutos, acuerdos, y superado asimismo el deber de su aportación creativa e investigadora al acervo ideológico de la Vascongada, con la presente elección de ingreso procede a su proclamación como amigo de número. Al recibirle como amigo de número, le encarezco y requiero no solo a no olvidar, sino también a practicar los principios y el talante que durante generaciones ha animado a la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País. Lo hago recordando textualmente las propias palabras del discurso preliminar, pensadas y sentidas por el bien de Euskal Herria. No basta en adelante el ser buenos amigos, buenos padres de familia y buenos republicanos. La profesión que abrazamos hoy nos constituye en mayores obligaciones. Hasta aquí podíamos ser solamente nuestros, ahora debemos ser todos del público. El bien y la utilidad de éste han de ser los polos sobre los que giren nuestros discursos y el blanco al que se han de dirigir nuestras operaciones. El infundir a nuestros conciudadanos un amor grande a la virtud y a la verdadera sabiduría, y un odio mortal al vicio y a la ignorancia, y el procurar todas las ventajas imaginables al país vascongado, este es nuestro instituto. Pero que no solo debemos profesarle especulativamente, sino con la práctica y el ejemplo. El empeño es arduo, sin duda alguna, pero el heroico celo con que habéis entrado en él os lo hará fácil. No desistáis, pues, de él, amigos míos, amad vuestro patrio suelo, amad vuestra recíproca gloria, amad al hombre y, en fin, mostraos dignos amigos del país y dignos amigos de la humanidad entera. En la seguridad de que a tales principios ajustará sus conductas, queda proclamado como amigo de número de la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País, incardinado en la delegación norte. En testimonio de este acuerdo, reciba la insignia y el emblema del Irurakbat, que deberá ostentar en los actos y ceremonias de nuestra sociedad. Lo haces muy bien. Se da por concluido el acto. Muchas gracias.